Hoy quiero que hablemos del poder de la unidad. ¿De qué vamos a hablar? Del poder de la unidad. El diablo, cuyo nombre deriva de una palabra diabolos, del griego, que quiere decir que es el que divide. El diablo es ¿qué? El que divide, el que acusa, el que trae cizaña. Este es el acusador de nuestros hermanos. La principal tarea del diablo es sembrar disensión en el cuerpo de Cristo. Esa palabra diabolos, o la del griego diaballo, que tiene dos connotaciones. La primera, que es día, que quiere decir a través de, entre. Y eso significa arrojar, lanzar. Y la segunda palabra, que es vallo, ¿no? Sí, día, que es a través de o entre. Y vallo, arrojar o lanzar. ¿Por qué hablamos de este personaje? Porque este personaje es el que nos, de una u otra manera, ha hecho que la creación de Dios entre o se rebele contra Dios. Lo hizo cuando fue creado como luz bella, uno de los ángeles, arcángeles más prominentes para dirigir las orquestas celestiales, pero que un día decidió rebelarse contra Dios. Y no se quedó quieto, fue arrojado y vio la oportunidad en el jardín del Edén. ¿De qué? De traer también el caos y el desorden, de traer esa división entre Dios y el ser humano. Y le dijo a Eva: con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Y la puso a dudar. Y Eva comió de ese fruto. El poder de la unidad. Este es el mayor enemigo que tenemos, el diablo, que es el que hoy sigue engañándonos a nosotros, sigue creando la trampa, la división. El Salmo 91 se refiere que pone trampa y dice el lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador. Este enemigo nos tiende trampa. Un lazo es una trampa que colocaban anteriormente los cazadores en los montes para atrapar a un animal, ¿verdad? Satanás nos pone esas trampas, empezando con los hijos en el hogar, con el esposo, con la familia, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, en todos lados nos tiende la trampa. Y todo es para que
derribar la unidad. Porque Jesús dijo que ellos sean uno cuando oró su última oración antes de ascender a los cielos. Así como nosotros somos uno. La unidad es un principio y por lo tanto no es que si queremos vamos a ser uno. No es si queremos, debemos ser uno. Y ahora sí vamos a entrar al texto. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Era la iglesia primitiva, que de una u otra manera es un modelo para que nosotros podamos seguir. ¿Qué requisitos como iglesia necesitamos para volver a activarnos? Para contrarrestar el espíritu de división con el poder de la unidad. Vamos a ver 3 requisitos para nosotros poder contrarrestar el espíritu de división y que podamos ser uno como Jesús y el Padre son uno. El primer requisito es: el poder de la unidad se manifiesta a través del perdón. El poder de la unidad se manifiesta a través del perdón. La iglesia de Cristo siempre debe presupuestar en su área relacional posibles decepciones, traiciones y demás. No hay otro camino que nos une como iglesia perdonadora. Siempre busca tratar las diferencias. El perdón es uno de esos requisitos que nosotros necesitamos para vivir en unidad. Incluso debemos presupuestar o debemos tener en cuenta que hay personas que dentro de la iglesia o dentro del equipo, el grupo donde esté, me van a traicionar, me van a mentir, me van a decepcionar, me van a herir. Eso lo debemos tener presente. ¿Para qué?
para que cuando esas cosas sucedan, no nos dividan, sino que nosotros podamos perdonar. Jesús sabía que era difícil el venir como hombre para morir por la humanidad, pero él ya sabía todo lo que iba a suceder. Él ya había presupuestado que le iban a traicionar, que le iban a escupir, que le iban a dar latigazos, que no iba a decepcionar a mucha gente. Él ya había previsto eso. Por ello, en su agonía de muerte allí en la cruz, él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Posiblemente usted o yo estemos pasando en este momento por una situación similar, una traición de un amigo, de una amiga. ¿Y qué vamos a hacer? Perdonar. Jesús le dijo a Pedro creo que fue que hay que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. O sea, hay que perdonar siempre. Hay que perdonarle siempre. Y es que nosotros a veces decimos: es que no, me la hizo ahorita, me la hace más rato y me la vuelve a hacer y yo lo tengo que perdonar. Jesús dijo que hay que perdonar. Hay que perdonar. ¿Y para qué debo perdonar yo? ¿Para qué? ¿Cómo? No escucho. Para mantener la unidad. Estamos hablando de los requisitos que nosotros necesitamos para poder mantener la unidad y echar fuera el espíritu de división. La unidad no es una opción, ¿verdad? La unidad debe ser una de nuestras razones de estar en Cristo, de vivir para Él. No en vano Jesús oró. Y si miramos el ejemplo de la iglesia primitiva que acabamos de leer, que dice que ellos lo tenían todo en común. Lo tenían todo en común. Oraban juntos. Se perdonaban si tocaba que perdonarse. No es que todos ellos eran iguales. Habían personas con diferentes temperamentos. Pero todos, dice la Biblia, que lo tenían en común. Sí, si había una dificultad, la solucionaban, la arreglaban. Nosotros debemos hacer la diferencia. Debemos ¿qué? Ser perdonadores. Para mantener la unidad debemos perdonar. ¿Qué debemos hacer? ¿Y para qué debemos perdonar? Para mantener la unidad. El segundo punto, o el segundo requisito que necesitamos para volver a contrarrestar todo espíritu de división
y poder mantener el poder de la unidad es que el poder de la unidad se manifiesta a través de la comunión. Primero, a través del perdón. Segundo, ¿a través de qué? De la comunión. De la comunión. Escuche esto. Nos necesitamos unos a otros para lograr nuestro crecimiento espiritual y cumplir con nuestra misión a través de la comunión. Nos necesitamos unos a otros para poder crecer espiritualmente, para poder mantener la unidad. Nos necesitamos. ¿Es que yo puedo crecer solo? No, nos necesitamos unos a otros. Miremos el ejemplo en la Biblia. La iglesia primitiva se unió, oraban juntos, alababan juntos, compartían el pan. Dice que vendían algunas propiedades que tenían para suplir las necesidades de otros. Comunión. Y en los grupos de crecimiento nosotros trabajamos con el CAME. Y una de esas reuniones, creo que es la primera, es comunión. ¿Verdad? ¿Sí? Necesitamos la comunión. Compartir con el hermano para mantener la unidad y crecer, porque somos el cuerpo de Cristo. Ni la mano le puede decir a la oreja, no te necesito, ¿verdad? O dígale que su cabeza le diga, su mente le diga a los pies, no los necesito. A ver cómo va a salir de aquí para la casa. Nos necesitamos. ¿Nos qué? Nos necesitamos los unos a los otros para poder mantenernos unidos. Mejor son dos que uno, dice la palabra, porque si el uno cae, tiene alguien que le ayude a levantarse. Pero si estamos solos, se cayó, se estrelló y nadie le ayudó a levantarse. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque es que hoy la tendencia es, y a través de las redes sociales y TikTok, mucha gente también enseña que no, que desde su casa usted puede ser cristiano, solo. Pero ese no es el modelo que Jesús enseñó. ¿Verdad? ¿Cuál fue el modelo de Jesús? ¿Él andaba solo? Andaba con los discípulos. Y los discípulos formaron más discípulos. Y se formó la iglesia. Y dice que estaban todos, veamos el verso 42, Matías. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se reunían a compartir, a comer, a orar, a vivir esa vida de hermandad,
para mantenerse unidos. Y llegó un momento en que sintieron miedo, el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Podemos sentir miedo, pero si estamos juntos, podemos vencer. Amén. Si estamos juntos, si estamos unidos, nada nos puede derrotar. Amén. Perdón y comunión. El tercer requisito es: el poder de la unidad se manifiesta a través de un enfoque correcto. Un enfoque correcto. ¿A quién estamos enfocando nosotros? A Cristo. Cristo debe ser nuestro blanco. Nuestro enfoque debe estar en Cristo. Y en lo que Él nos mandó. Aceptar la responsabilidad que nos fue encomendada desde el principio. Hubo una responsabilidad que Jesús trajo sobre nosotros. En la iglesia primitiva la estaba cumpliendo. Nosotros la debemos cumplir bajo ese enfoque para mantener la unidad. Por aquí tengo una pregunta. ¿Estás distraído del enfoque correcto? ¿Te has mantenido enfocado en lo que realmente importa para Dios, que son las almas? Tu deber es predicar el Evangelio mientras vas por este mundo. Ese fue el enfoque. Por eso Jesús dejó sus discípulos hicieron más discípulos, y esos discípulos, dice la palabra, que trastornaron el mundo de su entonces con la predicación del Evangelio. Un requisito para mantener la unidad entonces es mantener el enfoque correcto. En cuanto a la tarea que nos ha sido dada, Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos entonces a hacer una iglesia que perdonadora. Vamos a presupuestar en nuestro tiempo de vida que hay gente que nos va a traicionar, que hay gente que nos va a engañar, que hay gente que nos va a mentir, que hay gente que nos va a poner la zancadilla, como dicen por allí, el pie para que nos caigamos. Que hay gente que va a ser como la cizaña en medio de la iglesia. Pero no le vamos a pedir a Dios que quite la cizaña, ¿verdad? Porque Él dijo: no, deje que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Que cuando sea la hora de la cosecha, allí Dios va a separar el trigo y la cizaña. Y a veces pensamos es que con X o Y persona es mejor
yo no me pueda cruzar más el camino. Es tiempo de perdonar y de perdonar de verdad. ¿Será que a nosotros nos han hecho un agravio más grande que el que se le hizo a Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret sufrió el peor agravio en su tiempo. Sacarlo semidesnudo por las calles, cargando una cruz. La peor humillación. Y él dijo, muriendo en la mano de ellos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús quiere que usted y yo perdonemos, y que perdonemos de verdad. No de labios, no de palabras, sino de verdad. Porque cuando yo perdono, es como que pasé la página y puedo seguir hablando con esa persona, puedo seguirlo amando, puedo seguir tratando con él, puedo seguir confiando en él. O dígame usted si Jesús no nos brindó su perdón y él nos recrimina cada rato porque nosotros le fallamos. No, él nos perdonó, se olvidó de nuestro pasado, de nuestro pecado, y ahora cree en nosotros. Por eso dijo: vayan, que ustedes son mis discípulos, hagan discípulos ustedes también, hagan discípulos ustedes también, y yo voy a estar con ustedes siempre, si ustedes cumplen esa tarea: perdonar, comunión, compartir y predicar el evangelio de vida y de salvación. Amén. Eso nos va a ayudar, jóvenes, a mantenernos más unidos. Perdonemos, compartamos, no seamos escasos. Mire lo que hacía esta gente. Igual no se le va a mandar a nadie aquí que haga eso, ¿no? Pero ellos vendían propiedades y compartían con nosotros, y a ninguno le faltaba nada. Esa es la comunión. ¿Y qué pasó en el verso 47? Verso 47, Hechos 2:47. Aquí ya estamos cerrando. Hechos 2:47. Se perdió Hechos. Yo aquí lo tengo. Ya. 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía? El Señor. Pero porque hacían ¿qué? Todo el resto. Perdonaban, había esa comunión sincera. Y dice que el mismo Señor iba añadiendo, porque cuando miren esa comunión entre nosotros, cuando miren esa unidad entre nosotros, cuando miren ese perdón entre nosotros, la misma gente va a venir, porque el mismo Señor los añade.
Y Dios no es hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él lo que dice lo cumple. Y si nosotros ponemos en práctica el guardar la unidad, el Señor va a empezar a añadir gente, a traer gente que nosotros ni siquiera hemos invitado, ni le hemos compartido. El mismo Señor la va a traer. Pero debemos que obedecer las Escrituras. Amén.